La siguiente presentación se denomina Sistemas de Navegación y corresponde a la cátedra Electrónica aplicada a la aeronáutica. La presentación estará estructurada en las siguientes partes. En primer lugar, lo que serían los giróscopos ópticos y desde el punto 2 al punto 6, lo que serían los sistemas de navegación más usuales dentro de la aeronáutica. NDB ADF, BOR OBI, DME, TACAN BORTAC y GPS. Bien. El giróscopo óptico. Un giroscopio es un instrumento que ayuda a mantener la orientación en el espacio. Los giroscopios ópticos están basados en un principio denominado efecto Sagnac. Este efecto consiste en que una onda electromagnética que se mueve en un camino cerrado, que está rodeada por un área finita, es influenciada por la velocidad angular del sistema en el cual está incluida esa área. El principio de operación de estos giroscopios se basa en dos haces láseres que se mueven en direcciones opuestas dentro de un mismo camino, y cualquier cambio en la dirección del sistema provoca una diferencia en el camino de esos dos haces de luz láser. Hay dos tipos de giroscopios ópticos, pero ambos están basados en el mismo principio: el giroscopio láser y el giroscopio de fibra óptica. El giroscopio láser es un láser con una cavidad circular. La cavidad láser está hecha de 3 o 4 espejos que forman un círculo cerrado. Mientras que el giroscopio de fibra óptica es un dispositivo similar, pero el haz de luz láser va a viajar confinado a lo largo de una fibra óptica, la cual se encuentra en forma de anillo. El giróscopo láser consiste en 3 interferómetros que miden la velocidad angular de los distintos planos en movimiento. Al igual que un giroscopio tradicional, el giroscopio láser tiene un norte asignado. El eje paralelo a la rotación de la Tierra lo obtiene midiendo la velocidad angular de esta por medio de los 3 interferómetros con que cuenta. Al contrario del giroscopio tradicional, que mantiene la misma dirección debido a que siente la velocidad angular, el giroscopio láser la mide, siendo la variación desde el eje registrado por un microprocesador. El giroscopio láser normalmente va integrado a un sistema inercial que consiste en un microprocesador que analiza las señales del giróscopo y entrega normalmente de forma automática movimientos de balanceo y cabeceo de la aeronave, rumbo, latitud, longitud, aceleración y velocidad. La mayor ventaja de este tipo de giroscopios sobre el convencional es que, por no tener partes móviles, tienden a dar una mayor confiabilidad, además de que tienen un encendido muy rápido que permite que el mismo quede operativo en un lapso no mayor de 3 minutos. Existen 4 tipos básicos de giroscopios láser: el giroscopio láser de anillo de 4 espejos, el giroscopio láser de anillo de 3 espejos, el giroscopio láser de espejos compartidos y el giroscopio láser de fibra óptica. El más desarrollado y difundido es el giroscopio láser de anillo de 3 espejos, el cual vamos a explicar a continuación. Bien, en la figura de la izquierda tenemos el principio de funcionamiento de los giroscopios láser. En este caso, 2 rayos de luz viajan a través de un camino en direcciones opuestas, y debido al efecto Sagnac, el rayo que viaja en sentido contrario a la rotación experimentada tendrá un camino más corto que el otro. El desplazamiento de fase resultante genera una pauta de interferencia que permite conocer la velocidad de rotación según la intensidad del rayo resultante. En la figura de la derecha tendremos un giroscopio de anillo láser de 3 espejos. Este produce rayos láser que viajan en direcciones opuestas alrededor de esta cavidad triangular cerrada, y a medida que se producen giros, el camino recorrido por los haces de luz se va a alargar o acortar. Las longitudes de onda de estos rayos se comprimen o se expanden
y las frecuencias van a cambiar. Este cambio de fase es proporcional a la velocidad a la cual se mueve la aeronave. El giróscopo de fibra óptica es un dispositivo capaz de detectar rotaciones mecánicas mediante interferencia de haces de luz. El sensor en este caso consiste en una bobina en la que se enrolla un cable de fibra óptica de unos 5000 metros de longitud. Lo que dice el efecto Sagnac en este tipo de giróscopos es que cuando se hace rotar el rollo de fibra óptica, las dos emisiones van a estar desfasadas, una retardada respecto a la otra, en una proporción determinada que nos dará la velocidad de rotación de la aeronave. La emisión de una fuente óptica se va a dividir en dos partes, viajando en este divisor de la figura que ven en el lado izquierdo, viajando por el rollo de fibra en direcciones opuestas. Cuando salen del rollo se han desplazado por el mismo camino, por ello debería estar en fase. Bien, este comportamiento se marca de acuerdo a la ecuación que ven del lado derecho de las pantallas, donde lambda es la longitud de onda, c es la velocidad de propagación, L es la longitud del rollo de fibra y D el diámetro del rollo de fibra. Bien, ahora en lo que serían los sistemas de navegación vamos a dividirlos en tres: las radioayudas, los radares secundarios y los satelitales. Dentro de las radioayudas tendremos el NDB, el ADF, el BOR y el OBI. Dentro de los radares secundarios tendremos el TACAN-BORTAC y el DME. Y por último, dentro de los satelitales, el GPS. El ADF-NDB. El radiogoniómetro es un equipo capaz de detectar la dirección de la que proceden las señales de radio originadas en estaciones especiales para navegación de aérea, llamados radiofaros no direccionales o NDB, que eso no es más que una estación base que emite ciertas señales para permitir una navegación aérea. En el caso de que el radiogoniómetro sea automático, es lo que denominamos el conjunto ADF-NDB o Automatic Direction Finder Non-Directional Beacon. El principio básico del sistema de navegación está en componer un diagrama de radiación direccional mediante la combinación de los patrones de radiación de dos o más antenas. En este caso, este patrón combinado es lo que observamos en la figura de la derecha y lo que denominamos cardioide. El ADF-NDB localizará la dirección de emisión del radiofaro cuando el eje de este cardioide se prolongue hasta la antena del radiofaro. Este NDB es un radiofaro de baja, media o ultra alta frecuencia que emite señales no direccionales por medio de las cuales un avión equipado va a determinar y a visualizar la marcación hacia cualquier estación de radio dentro de sus lugares de frecuencia. Por lo general, este sistema ADF-NDB funciona entre las frecuencias 190 y 1750 kHz. Y el principio de funcionamiento de este tipo de sistema es un emisor en tierra, en este caso nuestro NDB, y un receptor a bordo de la aeronave, que viene siendo el ADF. Cuando se recibe la señal desde tierra del NDB sobre la antena o ADF de nuestra aeronave, una corriente eléctrica se induce y alcanza diferentes valores según la orientación que tenga el radiofaro.
Siguiendo con los sistemas de navegación, entramos al BOR. El BOR, o Very High Frequency OmniRAN, radiofaro omnidireccional de VHF, es una radioayuda para la navegación de corto alcance. Su longitud de onda está en alrededor de los 200 nanómetros. El BOR determina el ángulo entre la dirección que une la aeronave con la estación BOR y la dirección de un norte magnético. Conocido este ángulo BOR y la distancia de este, es posible calcular la distancia lateral entre el avión y la aerovía. El BOR transmite sobre una portadora VHF con polarización horizontal entre los 108 y los 118 MHz. Además de esto, existe, de acuerdo a la cobertura de distancia vertical, una clasificación de los tipos de BOR. Entonces tendremos un T-BOR o BOR terminal, que tiene una cobertura de 25 millas náuticas y una distancia vertical alrededor de los 12.000 pies. El L-BOR o BOR ligero está clasificado como baja altitud con una cobertura de 40 millas náuticas sobre los 18.000 pies. El M-BOR o media altitud con una cobertura de 75 millas náuticas y una distancia vertical de 30.000 pies. Y por último el H-BOR o BOR de alta altitud con una cobertura de 40 millas náuticas debajo de los 18.000 pies y de 130 millas náuticas por arriba de los 18.000 pies. El OBI o mando selector de radiales, también denominado Omnibearing Indicator, es un componente utilizado para dar la indicación del navegador BOR, generalmente en VHF. La combinación de este indicador OBI con nuestro sistema BOR es lo que conocemos como la radioayuda BOR-OBI, y desde el punto de vista del panel de navegación del avión se ve como la figura que se muestra del lado derecho de la pantalla y consta de una rosa giratoria que trabaja independiente del rumbo del avión y está compuesto por los siguientes componentes: un índice de curso seleccionado, que viene siendo la selección del curso desde o hacia la estación BOR, una rosa giratoria, el indicador to from, que lo que permite es orientar la posición de la aeronave con referencia a la estación BOR, dependiendo si ésta entra o sale de la estación. Una escala de desviación lateral, un índice de curso contrario, unas banderolas de advertencia que normalmente nos indican cuando hay una falla en el equipo receptor del avión o la estación de tierra, o incluso una falla del indicador, las perillas selectoras de curso y el indicador de desviación de curso o CDI, y este se inclina a la derecha o izquierda indicando la posición del avión, la posición radial del avión dependiendo de la estación BOR. Dentro de los sistemas de navegación vamos a encontrar como radar secundario el DME o Distant Measurement Equipment. Es un sistema de radar con respuesta activa usado para medir la distancia entre el interrogador y un respondedor o transponder. El interrogador normalmente es un equipo embarcado y el respondedor viene siendo mi estación de tierra. Como uso secundario, el DME también da una indicación de velocidad respecto al suelo y de tiempo en vuelo hasta la estación transpondedora. Este sistema de navegación trabaja en una frecuencia comprendida entre los 978 y los 1213 MHz, es decir, en UHF, con 200 a 400 canales seleccionables al sintonizar el localizador. Este receptor DME lo que hace es medir el tiempo
de propagación de una señal en banda L en su camino desde el interrogador a bordo de mi aeronave hacia la base o estación en tierra y la vuelta al interrogador. Es decir, va a medir una distancia usando la diferencia de tiempos de transmisión y recepción. El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción es medido eléctricamente y convertido a una señal de distancia. Esta distancia es medida en línea recta desde el avión hacia la estación, no en horizontal sobre el suelo. Normalmente este indicador en cabina es bastante sencillo, se muestra como la figura que tienen al lado derecho de su pantalla y lo que indica son las millas faltantes por recorrer hasta llegar a la estación en tierra. Dentro de los sistemas de navegación de radar secundario también tenemos el TACAN BORTAC. Este sistema de navegación aérea táctica, conocido por su acrónimo en inglés Tactical Air Navigation, utiliza la polarización vertical y no es compatible por lo tanto con el BOR, aunque se puede instalar junto a un BOR para formar la estación conjunta TACAN BOR o BORTAC, en cuya instalación se coloca la antena del TACAN sobre la del BOR y de esta forma operan de forma conjunta TACAN, DME y BOR, y la estación puede usarse tanto por los aviones equipados con radares TACAN como los equipados con BOR DME. Desde el punto de vista operativo es muy análogo a lo que es una estación BOR DME, proporcionando al usuario la información de rumbo y distancia hacia una estación en tierra. Sin embargo, es una versión un poco más precisa que el BOR DME. Este es usado principalmente por aviones militares, ya que es un DME modulado en modulación espacial para obtener la señal variable del BOR y cuya señal de referencia se va a emitir en forma de impulsos codificados. Por último, tenemos dentro de los sistemas de navegación satelitales el GPS o Global Positioning System, sistema de posicionamiento global. El GPS es un sistema de navegación asistido por satélite que permite al usuario conocer información acerca de sus coordenadas geográficas, altitud y velocidad. Ofrecen la capacidad de volar económicamente y con precisión desde cualquier punto sobre la Tierra a cualquier otro punto. Este GPS se empieza a implementar dentro de la aeronavegación civil en 1983 a raíz de un trágico accidente del vuelo 707 de la aviación coreana, el cual fue destruido por penetrar a un espacio aéreo restringido. Ese sistema de navegación tiene una altísima ventaja y es el conocimiento continuo y preciso de la posición de la aeronave, casi 100% del tiempo. Entonces, esto se revierte positivamente en lo que es evitar los retrasos por fallas en las estaciones terrestres y pudiendo mejorar las rutas de vuelo o las aerovías. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima presentación.